Atilio Borón es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Harvard, politólogo, sociólogo, pero podríamos decir de él que es una de las mentes brillantes que ha puesto las bases para el concepto de la patria grande. Y tenemos la fortuna de que nos acompañe ahora en Prensa Alternativa. Atilio, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias. El agradecido soy yo. Muy amable por su invitación. En estos tiempos en los que nos enfrentamos a un mundo en el que se construye, entiendo la multipolaridad, ¿qué escenario le queda a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué rol tenemos que jugar? Bueno, el rol que tendríamos que jugar sería reafirmar nuestra independencia, nuestra autonomía en un proceso en donde se están dirimiendo hegemonías a nivel planetario entre los grandes actores del sistema internacional. Hay un dato básico muy fuerte y es que el predominio de los Estados Unidos está hoy seriamente en cuestión, ¿verdad? En los medios académicos norteamericanos ya no se discute si hay o no una declinación del poderío norteamericano, sino la forma, la gravedad, los alcances de esa declinación, que son muy evidentes, ¿verdad? No quisiera hacer acá la enumeración, pero básicamente vemos las dificultades que Estados Unidos tiene para transformar su enorme maquinaria militar en una maquinaria capaz de doblegar cualquier país, cosa que no han podido en 20 años en Afganistán, que es junto con Haití y algún otro país africano uno de los 4 o 5 países más pobres de la Tierra, y sin embargo el aparato militar norteamericano no fue suficiente para doblegarlos, ¿verdad? Y habría muchos ejemplos: la derrota de Vietnam, la situación de empate en Irak, etcétera. El declinante papel del dólar en el comercio internacional, los problemas de la economía norteamericana, las crisis bancarias recurrentes, y todo eso que ha precipitado por parte de Estados Unidos una cruzada en contra de Rusia y en contra de China. Entonces, América Latina lo que tiene que hacer en ese contexto es procurar, en primer lugar, fortalecer sus lazos de unidad, porque independientemente nuestros países, uno por uno, no tiene absolutamente ninguna capacidad de jugar un papel en el tablero de la política internacional o de la economía mundial. Es muy difícil lograr eso, por más que sean países grandes. Tomemos el caso de Brasil o el caso de México, ¿verdad? Pero a Brasil, en términos, por ejemplo, de comercio internacional, tiene una gravitación muy inferior, por ejemplo, a Corea del Sur, lo cual habla ya de que evidentemente el tamaño de los países no necesariamente se proyecta linealmente sobre la economía mundial. Entonces, pero Brasil integrado a toda América Latina, o por lo menos integrado en la UNASUR, uniendo a los países sudamericanos, hace que tanto Brasil como Argentina, como Uruguay, como Colombia, como Paraguay, como Chile, tengamos una voz, por lo menos para evitar, digamos, ser víctimas de este choque de gigantes, ¿no es cierto? Un choque de gigantes que va a permanecer durante bastante tiempo entre nosotros, porque el proyecto estadounidense es, primero que nada, lograr la fragmentación territorial de Rusia, hacer que Rusia se convierta en un espacio geográfico habitado por 8, 10 o 15 nuevos estados independientes, imitando el modelo de la ex Yugoslavia. Esto está escrito, no son conjeturas mías, hay documentos oficiales de altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional que proponen justamente la fragmentación de Rusia, ¿verdad? Y por otra parte, la idea de provocar un conflicto con China a partir de agitar la cuestión de Taiwán, que tú ves que ya Estados Unidos lo está haciendo de manera muy responsable, porque evidentemente una guerra con China sería realmente de consecuencias apocalípticas, ¿no es cierto? Porque si bien China no tiene el poderío militar que tiene Rusia, pero tiene
una presencia económica tan importante en la economía mundial que podría causar muchísimo daño a los Estados Unidos, más allá del hecho de que, como señalan algunos militares norteamericanos, una cosa es agredir a China, por ejemplo, invadiendo Taiwán con la 82 División Aerotransportada del ejército norteamericano, y otra cosa muy diferente es mantenerse en Taiwán, ¿verdad? Cuando tenés una cadena logística que se extiende a lo largo de 8.000 kilómetros. Por lo tanto, lo que los expertos militares americanos dicen, los más serios, ¿verdad? Es que sería una locura intentar una agresión militar en contra de China, que más vale empecemos a conversar a ver cómo podemos llegar a una acomodación, porque además están viendo que, por ejemplo, los efectos de las sanciones económicas prácticamente no han afectado de ninguna manera significativa a Rusia, mucho menos afectarían a China, con la diferencia de que China tiene la capacidad de represalia económica que Rusia no tiene. Entonces, en ese contexto, América Latina lo que debe tratar de hacer es evitar ser sorprendida en esta gran pelea de gigantes, cada país por su lado, porque entonces realmente no tenemos futuro. Y ahí Fíjate que, por surge la ejemplo, pregunta, ¿América Latina debe prepararse? ¿Usted percibe, Atilio Borón, percibe que los gobiernos progresistas de izquierda que han asumido el poder en el continente están haciendo algo o están lejos de ese horizonte? están haciendo algo, yo diría que están haciendo poco y lo están haciendo muy lentamente. Me da la impresión de que los gobiernos progresistas vislumbran el peligro, pero que no tienen así la sensación de la urgencia que deberían tener ellos, porque acá todo esto es un asunto que se va a dirimir en los próximos años. No estamos hablando de tendencias a 25, 30 años, ni nada por el estilo. Ahora estamos hablando de tendencias que son muy inmediatas, y yo no veo que estén avanzando con la suficiente rapidez y profundidad en ese proceso, porque Estados Unidos también juega en este continente, entonces tiene sus mecanismos de presión. Para Estados Unidos la unidad de América Latina siempre ha sido un problema, y ellos lo han combatido desde hace 200 años con la doctrina Monroe para acá. Pero bueno, creo que hay una conciencia. Vamos a ver qué pasa. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta lo que va a ocurrir en estos próximos 3 o 4 meses. Después de las visitas de Lula a Biden, después de la reunión de Lula con Xi Jinping, que la va a tener ahora en las próximas semanas, después de lo de Alberto Fernández con Biden, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se arregla todo esto, porque tanto Brasil y probablemente Argentina, que ha sido invitada a incorporarse a los BRICS, van a tener que ver de qué manera juegan este partido siendo miembros de los BRICS, que es una gran oportunidad económica para países como Brasil y Argentina, y al mismo tiempo cómo evitan la represalia de Estados Unidos, que no quiere ni oír hablar de los BRICS. Y yo me imagino, y con esto termino la respuesta, que uno de los grandes temas que habrán hablado Alberto Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva con Biden es el tema de la permanencia de estos dos países en los BRICS. Estados Unidos claramente no quiere que ni Brasil ni Argentina permanezcan en el BRICS, en el caso de Argentina, si es que finalmente ingresa, y mucho menos que le den un perfil muy alto al BRICS. En todo caso, le habrán dicho a Lula, bueno, si se queda, pero el BRICS hay que bajarle el tono y convertirlo en un foro que no tenga de mayor importancia. El problema está de que las necesidades económicas de nuestros países nos empujan a fortalecer el relacionamiento con China, y eso es lo que genera todas estas tensiones y estos conflictos tan fuertes en momentos como los actuales, ¿no? Pepe Mujica en algún momento dijo que cuando él ejercía la presidencia vio que se hicieron esfuerzos por los gobernantes que estaban en ese momento, ¿no? Sin embargo, sintió que no estaba acompañada por un sentimiento popular, por la gente del pueblo, porque miraba UNASUR como una organización burocrática, llena de diplomáticos. ¿Será que falta ese componente, el de crear una cultura integracionista, una doctrina, un sentimiento de arraigo, como se siente mucho en Estados Unidos, ¿no? El individuo pobre en la miseria se siente orgulloso de ser American people.
¿no? Claro. ¿No es un poco lo que nos toca a nosotros, los que estamos a pie y haciendo redes? ¿No hay un poco de eso? Hay mucho de eso. Vos te estás apuntando a un tema muy importante. El tema, fíjate vos que yo lo pondría en estos términos. Un error gravísimo de los gobiernos progresistas de antaño y los actuales es la subestimación de la importancia fundamental de la comunicación política. Esto que tú estás haciendo ahora, lo que están haciendo ustedes en la J, ¿no es cierto? Como una prensa alternativa, es absolutamente fundamental. Y como eso no se hace, la gente no sabía lo que era la UNASUR, no sabía la importancia del Consejo de Defensa Sudamericano de Defensa, no sabía la importancia que tenían las políticas de armonización, por ejemplo, de las respuestas ante las enfermedades, cosa que, por ejemplo, después cuando vino el COVID nos encontró totalmente desparramados. La UNASUR no tuvo, porque los gobiernos no estaban convencidos, una política eficaz de promoción, diciendo, miren, este es el único camino que puede tener América Latina si quiere mantenerse en independencia en un mundo que está enredado en conflictos dramáticos, porque acá se subestima mucho lo que está pasando en Ucrania. Ucrania puede terminar siendo el detonante de una guerra termonuclear. Y en una guerra termonuclear nadie va a estar a salvo. Nadie va a estar a salvo. ¿Te das cuenta? Porque no es que van a tirar una bomba o dos como hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Ahora acá hay una capacidad misilística atómica. A ver, entre Estados Unidos y Rusia tenés más de 10.000 ojivas nucleares. Con que tiren 50, no más de las 2.000, ya el invierno atómico cubriría todo el planeta, llegaría a lo más profundo de Sudamérica, acá mismo en el sur de la Argentina no estaríamos a salvo, ni te digo los países que están más al norte. Y esa nube atómica te liquida la agricultura, te liquida la ganadería. Digo, la gente de repente no tiene conciencia de la gravedad. Noam Chomsky, por ejemplo, está permanentemente batiendo el parche de este tema, diciendo estamos apenas a 1 minuto y medio de lo que el boletín de científicos atómicos llaman la apocalipsis nuclear. Y los gobiernos siguen avanzando en esa dirección. Entonces, para América Latina poder actuar con una sola voz, haciendo un llamado, ¿no es cierto?, que refuerce los llamados que hizo, por ejemplo, el gobierno chino y otros gobiernos, diciendo, bueno, acá hay que llegar a una solución pacífica a la crisis de Ucrania, una crisis que fue inventada, hay que decirlo de todo, una crisis que está escrita en varios documentos de Estados Unidos como el camino para lograr la fragmentación de Rusia, ¿verdad? Creo que puede ser un papel muy importante que podemos jugar nosotros, pero hay que convencer a la gente, y lo que tú dices es muy claro, no ha habido de parte de los gobiernos progresistas una política activa de comunicación, de información de la gente, de plantearle la gravedad de la situación en la cual nos encontramos, y por eso la gente toma esto con una cierta ligereza. En los tiempos del expresidente Donald Trump, agudizó la relación con Latinoamérica y luego ha habido un como ya no me importas, aparente, ¿no? Es como una suerte de guerra fría, más no guerra fría, una ley de hielo aparente, ¿no? Ya, sí, sí. Sin embargo, China está avanzando poderosamente en la región. ¿Qué debemos esperar de la relación de Estados Unidos con la región latinoamericana y el Caribe en los próximos años, no en las décadas, en los próximos años? Los próximos años, mira, hay algo muy claro. Hoy en día la política hacia América Latina la hace el Comando Sur, es decir, el Pentágono y el Comando Sur. A diferencia de épocas anteriores, en donde la política hacia nuestros países la hacía el Departamento de Estado y luego el Pentágono, bueno, apoyaba, ¿verdad?, con su potencia militar lo que podría ocurrir en la región. Ahora la cosa es exactamente al contrario. Y esto te explica el inédito protagonismo de la señora Laura Richardson. ¿Quién es Laura Richardson? Es la generala que es la jefa del Comando Sur, que se pasa viajando por toda América Latina. Cada 2 o 3 meses la tenemos en una gira de inspección, ¿no es cierto? Y en donde ella ha llegado a plantear de una manera muy radical las tesis monroístas de América para los estadounidenses de una forma muy clara. Ella lo ha dicho, nosotros
compartimos este vecindario, dice, en el cual hemos vivido con total armonía durante 2 siglos y tenemos que impedir que vengan intrusos por fuera que quieran apoderarse de nuestros recursos. Dijo nuestros recursos, o sea, el litio, el cobre, el agua, los alimentos, los combustibles, el gas, el petróleo, todo eso ya lo considera propio. Y esto no es un delirio personal de ella, esta es la visión que la clase dirigente norteamericana tiene sobre América Latina. Ellos están absolutamente convencidos que en la idea de que América Latina les pertenece. Mira, en más de una ocasión yo lo he visto, lo he leído, en algunos seminarios internacionales de hace ya mucho tiempo lo decían algunos de los pensadores más conservadores que vivan a estos seminarios internacionales, en donde incluso decían desafiantemente, bueno, ¿ustedes quiénes quieren que sea el líder en América Latina? A ver, ¿ustedes creen que Paraguay puede ser el líder de América Latina, que Argentina, que Brasil, que Guatemala? ¿Qué otro que no sea Estados Unidos puede ser el líder de esta región? A lo cual nosotros le decíamos, pero ¿y quién quiere un líder en esta región? Esto es un problema de ustedes, su vocación de liderazgo y de rapiña. Nosotros no necesitamos ningún líder. Nosotros no queremos tener ningún líder. ¿No es cierto? Son ustedes los que se sienten que han sido enviados por la providencia para llevar a estos países de la mano hacia el mundo de la libertad y la felicidad. Pero esto es un delirio de ustedes, no es lo nuestro. Pero ellos lo creen. Oye, el problema grave es que la dirigencia norteamericana cree sinceramente en eso. Y además, y ahora hay un nuevo ALCA en este momento. Derrotamos el ALCA anterior, pero ahora tenés el ALCA al carajo, cuando se fue con lo dijo Chávez, exactamente, pero ahora tenés el otro ALCA, alimentos, litio, combustibles y agua. Esto es lo que están esta gente buscando, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Yo te digo, yo no estoy con esto diciendo que tenemos que darle la espalda a Estados Unidos o declarar una guerra comercial con Estados Unidos, nada de eso. Lo que sí digo urgentemente, no tenemos que hacer nuestras las guerras de los Estados Unidos. Las broncas que Estados Unidos tenga con Rusia y con China, que se la arreglen ellos. Pero ¿cómo van a meter a nuestros países en ese baile? La Argentina lo hizo en los años de Menem. Mira pero hay una expresión que ese es lío de gringos, no sé si se entiende, ¿no? Sí, exactamente. No es nuestra pelea. No tenemos por qué meternos ahí nosotros. Y además hay una cosa, ¿cuál es la gran diferencia? Porque mucha gente dice, bueno, vos estás abogando por el imperialismo chino. Yo no abogo por ningún imperialismo. Lo que yo me limito es a constatar lo siguiente. Hay un país que tiene reconocidamente, según la propia página web del Pentágono, poco más de 800 bases militares en los 5 continentes del mundo. Y hay otro país, que es China, que tiene una sola base militar fuera de su territorio, y Rusia, que tiene una sola base militar fuera de su territorio. Y esto me lleva una pregunta. ¿Qué relación debemos tener la América Latina, la patria grande, con China? Yo creo que tenemos que tener una relación sólida en materia comercial, porque ¿cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? Estados Unidos viene a nuestros países, ¿no es cierto? Y viene con un ánimo de, bueno, aprovechar todo lo que pueden, saquear todo lo que pueden. A cambio no te dan nada. Los chinos también vienen con una vocación de aprovechar los recursos naturales que tenemos nosotros. No son las monjitas de la caridad. Pero a cambio te dan mucho. Digo, esta es la diferencia. A cambio hacen grandes inversiones en obras de infraestructura, en telefonía, en industria satelital. Digo, hay una diferencia significativa. Ojo, no te regala nada. La idea ingenua que los chinos vienen, no. A ver, los chinos inventaron el comercio mundial hace aproximadamente 900 años. Cuando ni siquiera estaba descubierta América, ellos ya habían inaugurado la ruta de la seda, eran los grandes comerciantes que conectaban desde el extremo oriente hasta Venecia, y desde Venecia se desparramaban por todo el resto de Europa. O sea que son personas con una mentalidad comercial muy, pero muy desarrollada. Entonces, no te van a venir a regalar nada, pero sí va a haber un intercambio que para nosotros es muy diferente al que podemos tener con Estados Unidos, con Europa. Te pongo un ejemplo ya. A ver, Macri, ¿no es cierto?, entregó todo lo que Estados Unidos quería, ¿no es cierto? Y
imploró para mejorar las exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que consiguió? Que un año autorizaran la importación de 50.000 toneladas de limones procedentes de la provincia de Tucumán, ¿verdad? Y punto. Tucumán es el mayor productor de limones del mundo, produce aproximadamente 15 millones de toneladas, es el mayor productor mundial, ¿verdad? 50.000 toneladas apenas pudimos venderle y más nada. En cambio, China te hubiera comprado 10 millones de toneladas y a cambio de eso hubieran venido inversiones, vías férreas, transporte, represas hidroeléctricas que fueron paradas por el macrismo para congraciarse con Estados Unidos. Tenemos 2 represas en el sur, en Santa Cruz, que ya estaban prefinanciadas por China y que las pusieron en el congelador. Y ahora, bueno, Alberto Fernández, que fue allá, se sacó la foto con Biden, que está, ¿verdad?, bueno, dudando a ver si seguimos con los chinos o no seguimos con los chinos. El tema es que China es hoy la principal economía del mundo. Cuando digo principal... Estos cambios que se están modelando tienen la intención de ser modelados por los hegemones de poder ahora. Y antes, para hacerlo, utilizaban a los militares y los golpes de Estado. Ahora lo hacen a través del lawfare, de los fiscales, de los periodistas y de esto que tú lo has definido en un momento como las buenas prácticas, ¿no? Programas de las buenas prácticas, ¿no? En este escenario, ¿crees que sería posible que haya una corriente de conciencia latinoamericana para que obliguemos a nuestros legisladores para que se considere alta traición a la patria aquel que lleva a cabo prácticas de lawfare? No hay ambiente para eso. Desgraciadamente no hay ambiente para eso. Hay toda una función educacional que nuestros gobiernos no han cumplido. Tengo por ejemplo, el caso del gobierno argentino, para no hablar de otro, ¿verdad? No sé, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, pero acá no hay preparación para esto. No ha habido una educación. Tenemos un problema muy grave en toda la región y es que el monopolio de la prensa es prácticamente absoluto, y prensa alternativa como la que ustedes están tratando de imponer y divulgar por toda América Latina son esfuerzos absolutamente encomiables y que merecen todo el apoyo, pero ustedes saben muy bien que en términos de poderío relativo, el poderío de la prensa convencional, que además tiene prensa, radio, televisión, redes sociales, granja de bots y todo lo demás, es un poderío inmenso. Entonces, creo que para avanzar en esa dirección de considerar como traición a la patria, habría que tener un cambio cultural muy significativo que yo no veo que se vaya a producir en los próximos años. Pero hay que trabajar en esa dirección, demostrar de que realmente no se puede. Nosotros no podemos, por ejemplo, un país como la Argentina está sometido casi por completo a la legislación norteamericana. Vas a escuchar muy a menudo decir, bueno, Argentina recuperó YPF. Bueno, recuperó YPF, pero como sociedad anónima con mayoría estatal. Pero resulta que como YPF es una sociedad anónima, cotiza en Wall Street, y si YPF se le ocurre la mala idea de venderle petróleo a un avión venezolano de Conviasa, rápidamente la retiran, sacan tarjeta amarilla, la sacan de Wall Street durante 3 meses o 6 meses. Con lo cual el tema de captación de fondos para la inversión se viene abajo, pero de una manera vertiginosa. Esto que tú hablas, de que bueno, de que son tareas inconclusas, tendría que ser una empresa estatal, no una sociedad anónima, pero bueno, todo esto requiere quebrarle la mano, ¿verdad?, a la embajada, que no es una tarea sencilla en nuestros países, ¿no? La embajada tiene una red de tentáculos en el periodismo, en los jueces, en los fiscales, en los bancos, en el mundo académico, que hace que cualquier idea como esta, o si querés, esto ya para darte pie a una nueva pregunta, si quieres, digo, ¿cómo pueden a mí venir a convencerme de que la Argentina tiene un problema con los dólares cuando es un país que el año pasado exportó casi 89.000 millones de dólares? Digo, ¿qué pasó con eso? Bueno, pasó que la Argentina, un país en donde está totalmente privatizado, y 89.000 millones de dólares que se exportan ingresan directamente a las cuentas en los paraísos fiscales de los exportadores. Bueno, ahí tenés que nacionalizar el comercio exterior, no te queda de otra,
porque si no Argentina jamás va a tener los dólares que necesita para su proceso económico. Porque no es que son dólares para salir de vacaciones a la isla Bahamas. La economía argentina es una economía absolutamente dólar dependiente, yo diría como la gran mayoría de las economías latinoamericanas, porque son países de una industrialización incompleta, que quedó a mitad de camino y que necesitamos insumos importados que hay que pagar en dólares. Por lo tanto, en la medida en que los exportadores tengan los dólares y los liquidan si quieren, y si no quieren no los liquidan, en el caso de nuestro país, la Argentina, te los ponen en silo bolsa y de repente te los aguantan 2 años ahí especulando con el alza del dólar blue, el dólar ilegal, y bueno, y eso genera gravísimos problemas para hacer una política pública, te das cuenta, de atención a el sistema de salud, combate a la pobreza, mejorar las remuneraciones de los trabajadores del Estado o el régimen previsional. Entonces, esto supone, ¿verdad?, un esfuerzo muy grande de convencimiento primero, una batalla ideológica y después... Lo que Fidel dijo en su momento, la batalla de las ideas. La batalla, la idea fundamental. Mira, Gramsci tenía una expresión muy martiana, como si hubiera él leído a Martí, cuando decía que una clase, antes de ser dominante, tiene que ser dirigente. Es decir, él planteaba, bueno, una clase, a ver, el proletariado o el campo popular, una alianza, si querés, progresista, de izquierda, quiere convertirse en una coalición dominante, primero tiene que ser dirigente, o sea, tiene que ganar la batalla de las ideas. Ahora, es muy difícil ganar la batalla de las ideas cuando nosotros disponemos de escasísimos medios de comunicación que transmiten un diálogo tan interesante como esto, que ojalá pudiera transmitirse por los grandes medios de comunicación, pero jamás. Vos pensás una cosa, todo el mundo dice, sí, el doctorado en Harvard, etcétera, pero yo prácticamente no he pisado un set de la televisión privada en la Argentina. Ni Clarín ni Nación jamás me hicieron una entrevista, aunque sea para preguntarme sobre el Mundial de Fútbol. Nada. O sea, es el ninguneo. Pero además, ojo, no solamente yo, le pasaba a Horacio González, a José Pablo Feynman, a tantos intelectuales que teníamos el pequeño refugio de Página 12 y ahora C5N un poquito. Pero eso, ¿verdad?, es pelear contra un tigre con una espadita, ¿verdad? Bueno, viene el tigre, te pega un zarpazo y directamente desaparece. La gente ni siquiera, ¿quién es este tipo? Nunca escuché hablar de él. Mira, resulta que tiene un doctorado. ¿Qué le importa? Si estamos absolutamente ninguneados. Este es un gran tema. Ahora, problema, ¿sabes qué? Que los gobiernos, vuelvo al tema inicial, los gobiernos progresistas no se han tomado en serio el tema fundamental de la comunicación política. Sobre esto hay un ciudadano también mexicano, perdón, argentino con residencia en México, Drus me parece que es su apellido, ¿sí? Y él plantea la siguiente idea, que antes de lograr cualquier objetivo, primero necesitamos lograr la descolonización intelectual de América Latina y el Caribe, pero sobre todo la descolonización intelectual de los intelectuales de izquierda. Bueno, probablemente estarás hablando de Ramón Grosfogel, seguramente. Enrique Dussel, me parece. Enrique Dussel también. Enrique Dussel, que es un argentino radicado en México hace muchos años. También Fernando Buenabad, que es un mexicano que vive acá en la Argentina. Bueno, yo estoy enrolado en esa misma corriente. La colonización cultural que hemos padecido nosotros es fenomenal. Mira, yo, por ejemplo, el otro día estaba en un debate con estudiantes de Relaciones Internacionales, ¿no es cierto? Y ellos hacían gala de su conocimiento de los grandes textos propios de la producción norteamericana, que Stanley Hoffman, que Hans Morgenthau, que Henry Kissinger, que Huntington, etc. Y yo les decía, bueno, pero ¿leyeron ustedes a Bolívar? No, pero Bolívar es un gran pensador del siglo XIX. Cuando digo un gran pensador, digo que es alguien que tenía una cultura extraordinaria, un gran conocimiento de la filosofía
política de la época y en donde en páginas memorables como las cartas de Jamaica o el discurso de Angostura, Bolívar daba una visión de lo que era América Latina en ese mundo que estaban haciendo, que era extraordinaria. Nadie lo había leído, ninguno de los estudiantes me dijo habían leído a Simón Bolívar. Entonces, ¿cómo pueden ustedes entender el proceso histórico de sometimiento colonial o neocolonial de América Latina sin entender a una figura como Bolívar? O sin entender, digamos, a una figura como el propio San Martín, no tanto por sus discursos, que fueron muy pocos, sino por sus acciones. Por ejemplo, San Martín fundando bibliotecas en diferentes países porque pensaba, junto con Bolívar, que la batalla de ideas era el tema fundamental. O cómo pueden hablar de relaciones internacionales desconociendo la obra de Martí, que Martí fue una obra gigantesca a finales del siglo XIX, planteando todos los grandes dilemas que se nos venían encima. Bueno, este es el colonialismo cultural. El mundo académico latinoamericano, desgraciadamente, ha sido colonizado, ¿verdad? Y estas opiniones que yo te expreso a vos acá son opiniones que en el mundo académico predominante prácticamente no tienen ninguna circulación. Y por eso entonces tenés intelectuales que de repente dicen, no, tenemos que fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos, el mundo de la democracia es el mundo de Estados Unidos, el resto son autocracias, bueno, y así nos va, ¿no? Yo sé que tu tiempo es muy corto, Atilio. Esto, me quedan unos minutitos nomás en homenaje a... Sí, yo sé. Y no quiero terminar esto con algo medio personal. Yo sé que Por tuviste favor. cierto vínculo, ¿conociste alguna vez a Fidel personalmente? Sí, claro. Sí. ¿Cuándo fue la vez que tú lo viste y tú sentiste algo anecdótico, importante, brutal, fuerte? No sé si Bueno, algo nos pudieras narrar. mirá, te voy a dar una primicia. En pocas semanas más va a aparecer un libro que se llama A Contramano. Es un libro surgido de una serie de entrevistas que me hizo una historiadora, en donde repaso toda mi vida, desde mi primer momento político, ¿sí? Mi primera vivencia política, que se remonta al año 1948, cuando escuché por radio el discurso de Perón. Lo escuchó mi familia, yo estaba ahí, yo lo escuché y me quedé impresionado por la voz de Perón anunciando la convocatoria a la Convención Constituyente de 1949. ¿No es cierto? Y llego hasta la actualidad. En ese libro cuento varias de las anécdotas de Fidel. Yo te diría la primera más importante, de las muchas que tuve, pero fue cuando él llega a Chile en noviembre del 71 y yo estaba ahí con un grupo de jóvenes que atiborraron la avenida costanera por la cual él iba a pasar en un auto descubierto, venía de pie Fidel y Allende al lado, Fidel, y yo lo que digo, lo que cuento en mis memorias es que yo sentí, y nosotros sentimos, porque éramos varios muchachos jóvenes que estábamos ahí, éramos gente de 22, 23, 24 años, ¿no es cierto? Sentíamos como de repente deben haber sentido aquellos judíos en Palestina cuando bajó Moisés del monte, ¿verdad? Con las tablas de la ley, diciendo, acá están las tablas de la ley, y Fidel que nos saludó, porque además éramos tan bullangueros que se dirigió a nosotros, nos saludó y nosotros sentimos como un flechazo, porque Fidel era una personalidad que tenía un carisma infernal, ¿no es cierto? Que la sola mirada de él era algo que realmente te conmovía profundamente. Y nosotros estábamos ahí y Fidel diciendo, bueno, estas son las tablas de la ley, estas son las tareas de la ¿Y alguna vez actualidad. tuviste oportunidad de hablar directamente con él? Sí, 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 muchas. ¿Algo que alguna vez te dijo, o algo que pasó, algo que tú sientas importante? Mira, te digo, probablemente en una reunión en donde ya en febrero del 2012, en el marco de la Feria del Libro, tuvimos un pequeño aparte con él ahí junto con 4 o 5 otras personas y en donde se le preguntó, bueno, comandante, ante este mundo tan complicado, tan difícil, digamos, había alguien que estaba muy deprimido por el diagnóstico que habíamos hecho, ¿no es cierto?, en el 2012, y este hombre sobre todo estaba muy angustiado. Y Fidel lo mira y me mira a mí y al
el otro compañero que estaba ahí dice, pero nosotros ante esto lo único que podemos hacer es lo que sabemos hacer, que es luchar, luchar hasta el fin. Y dijo, si un científico llegara a decirnos de que el planeta Tierra está a punto de estallar, producto de que las placas tectónicas han chocado de manera tal que el planeta se encamina hacia su irreversible destrucción, nuestra obligación, dijo Fidel, ya un Fidel de casi 90 años, hubiera sido luchar y luchar hasta el fin, ¿no es cierto? Un hombre de verdad que tenía una firmeza de convicciones y una claridad y una clarividencia realmente extraordinaria. En fin, ¿Conociste a Chávez? ¿Perdón? ¿Conociste a Chávez personalmente? Sí, también. Brevemente, ¿qué sentiste en el día en el que te enteraste que falleció? Y un dolor inmenso. Yo lo quería mucho, bueno, lo quería mucho a Fidel, por supuesto, pero Chávez era una... Claro, lo que pasa es que Fidel ya estaba cerca de los 90. Chávez, a ver, yo la relación con Fidel era una relación muy cálida, muy cercana, pero con Chávez era, ven acá, y Chávez era, te abrazaba, te sacudía, hermano, ven, realmente vos sentías que te estrujaba, que estaba... Caribeño al fin. Totalmente. Fidel era en ese sentido menos, de verdad, era muy afectuoso, pero mantenía, digamos, no tenía esa corporalidad. Y yo con Chávez tuve una relación muy intensa. Y él fue el que me instó a mí a ponerme a trabajar en la problemática geopolítica. Y me dijo, tú tienes que hacer esto. Bueno, sería muy largo, varias cosas. ¿Qué estabas haciendo cuando enteraste que había muerto Chávez? Estaba trabajando yo, estaba en casa, no así cuando murió Fidel, yo estaba en Cuba, pero cuando murió Chávez yo estaba en casa y la verdad que quedé choqueado, aunque yo ya veía venirme el final. Yo estaba absolutamente convencido, esto sería un tema para otro, y te digo esto y me tengo que ir. Chávez fue un asesinato de alta escuela, producto de la aplicación de los últimos avances de la biotecnología que hoy en día te permiten, de alguna manera, a partir de pequeñas gotitas, ¿no es cierto?, que podés poner en un café o en una salsa, donde sea, reiteradamente podés provocar un tumor que es absolutamente imbatible, y yo supe que a Fidel le pasó eso y por eso nadie pudo curar a Fidel. Y por eso la gente que estaba en el círculo más estrecho de la Guardia de Seguridad de Fidel está hoy en los Estados Unidos con la identidad protegida. Digo, en fin, eso yo lo dije y hay un artículo mío en mi blog, de paso te doy el dato, es atilioborón.com.ar, busquen ahí Chávez y todo lo demás y ahí explico todo eso. Atilio, un abrazo inmenso a la distancia y espero que no sea la única vez que nos acompañes. No va a ser, porque estoy a tus órdenes y sé que la tarea que ustedes hacen es muy, muy importante, así que cuentas conmigo. Discúlpame la pura. Un abrazo a la distancia. Gracias, que estés muy bien. Adiós. Un abrazo para tu gente. Adiós.